se nos pide racionalizar los denominadores. Aquí tenemos la raíz cúbica de 5/28. El primer paso es escribir la expresión como una expresión equivalente en la forma de la raíz cúbica de 5 dividida por la raíz cúbica de 28. Ahora, desde aquí, para racionalizar el denominador, necesitamos que el radicando en el denominador sea un cubo perfecto para que se simplifique perfectamente. Para ayudarnos a descubrir por qué multiplicar el numerador y el denominador, veamos la factorización prima de 28. 28 es igual a 4 por 7, 7 es primo y 4 es igual a 2 por 2, los cuales son primos. Escribamos la expresión como la raíz cúbica de 5. Dividido por la raíz cúbica de 2 por 2 por 7. Ahora desde aquí, porque necesitamos que el radicando del denominador sea un cubo perfecto, necesitaríamos tener 3 factores de 2 y 3 factores de 7. La idea aquí es si tenemos la raíz cúbica de 3 factores de 2 y 3 factores de 7, el radicando será un cubo perfecto, nuevamente porque tenemos 2 veces 2 veces 2 o 2 cubos. Y 7 veces 7 veces 7 o 7 en cubos. Esta raíz cúbica se simplificará perfectamente a un factor de 2 y un factor de 7, que es igual a 14. Y debido a que el radicando en el denominador solo tiene 2 factores de 2 y un factor de 7, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por la raíz cúbica de un factor de 2 y 2 factores de 7. Y, por supuesto, también debemos multiplicar el numerador por la misma raíz cúbica para tener una expresión equivalente. Y ahora multipliquemos. En el numerador, tenemos la raíz cúbica de 5 veces 2 veces 7 veces 7, escribamos eso como 2 veces 5 veces 7 veces 7. En el denominador, tenemos la raíz cúbica de 3 factores de 2 y 3 factores de 7, y notamos ahora el radicando en el denominador. Es un cubo perfecto y, por lo tanto, esto se simplificará perfectamente. Simplificando, tenemos la raíz cúbica de 2 veces 5 veces 7 veces 7, que es 490. En el denominador, la raíz cúbica de 2 veces 2 veces 2 es igual a un factor de 2, y la raíz cúbica de 7 veces 7 veces 7 o 7 cubos es igual a un factor de 7. La expresión simplificada final, o la expresión con un denominador racionalizado, es la raíz cúbica de 490 dividida por 14. Y de nuevo sabemos que la raíz cúbica de 490 no se simplifica porque aquí está la factorización prima, y no tenemos 3 factores. Mirando nuestro segundo ejemplo, el primer paso es escribir la cuarta raíz de la fracción como la cuarta raíz de 5 dividida por la cuarta raíz de 12. El siguiente paso es observar la factorización prima de 12, 12 es igual a 2 veces 2 por 3, así que escribamos esto como la cuarta raíz de 5, dividido por la cuarta raíz de 2 por 2 por 3. Ahora necesitamos determinar por qué multiplicar el numerador y el denominador para hacer que el radicando en el denominador sea una cuarta raíz perfecta, con un radicando que solo tiene factores elevado al cuarto poder. De nuevo, deberíamos pensar que si tenemos la cuarta raíz de 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 3 veces 3 veces 3 veces 3, esto simplificará perfectamente y racionalizará el denominador porque tenemos 2 a la cuarta aquí y 3 al cuarto aquí, y por lo tanto esto se simplifica a un factor de 2 y un factor de 3. En este momento solo tenemos 2 factores de 2 y un factor de 3, lo que significa que debe multiplicar por la cuarta raíz de 2 factores de 2 y 3 factores de 3, y debemos multiplicar el numerador y el denominador por la misma cuarta raíz. Y aquí necesitamos tener 2 factores más de 2 y 3 factores más de 3, para que el radicando en el denominador sea una cuarta raíz perfecta, donde solo contiene factores elevados a la cuarta potencia. Y ahora multiplicando, en el numerador, tenemos la cuarta raíz de un factor de 5, 2 factores de 2 y 3 factores de 3, escribámoslo como 2 veces 2 veces 3 veces 3 veces 3 veces 5. En el denominador ahora tenemos la cuarta raíz
de 4 factores de 2 y 4 factores de 3. En el numerador tenemos la cuarta raíz de 2 veces 2 veces 3 veces 3 veces 3 veces 5, que es igual a 540. Entonces tenemos la cuarta raíz de 540, que sabemos que no se simplifica porque no tenemos 4 factores iguales aquí. Y todo esto se divide por la cuarta raíz de 2 a la cuarta, que es igual a un factor de 2, y la cuarta raíz de 3 a la cuarta, que es igual a un factor de 3. Y, por lo tanto, la expresión final se simplifica a la cuarta raíz de 540 dividida por 6. Entonces esta es la expresión simplificada, o podemos decir la expresión con un denominador racionalizado. Espero que hayas encontrado esto útil.